noches, bienvenidos a esta mesa de análisis de los temas de agenda nacional. Yo soy Brenda Peña, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Abrimos el debate con esta pregunta: ¿cómo legislar con perspectiva de género? Este 2019 quizá, como no se había visto en otros años, miles de mujeres han salido a las calles en México, en distintas partes del mundo, para exigir un alto a la violencia de género. Tan solo en nuestro país se han registrado más de 800 feminicidios en lo que va del año. Así se ha escuchado el grito de las mujeres. El reclamo ha sido para la sociedad, pero principalmente para los encargados de elaborar las políticas públicas que atiendan el problema. Ayer la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Entre otros puntos, se refuerza la ley, la alerta de violencia de género, con un comité de seguimiento y se ordena más presupuesto para su atención. Escuchemos. Actualmente en México hay 410 municipios en 19 entidades con declaratorias de alertas por violencia de género. Actuar se torna indispensable. Ya lo dice la poeta Gisela López: seamos intolerantes al silencio para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Ya basta de feminicidios. Vivas nos queremos. Y vamos justamente a analizar el tema de hoy. Le doy la bienvenida a tres legisladoras, por supuesto, que nos acompañan en esta mesa. Legislar con perspectiva de género es un tema que sin duda se ha puesto en la mesa desde el inicio de este 2019. Recibimos a Cintia López Castro, diputada federal del PRI. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Muchas gracias, Brenda. Es un gusto estar aquí con ustedes y con mis compañeras. Bien, que veníamos llegando justamente en nos saludábamos ahorita a la entrada del programa. Marcela Torres Peinber, diputada federal del PAN. ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches, un gusto estar diputada. aquí. Cintia, Lorena, un honor estar con ustedes. Lorena Villavicencio, diputada federal por Morena. Igualmente muy contenta de estar con ustedes y bueno, y además tocar un tema tan importante. Un tema tan importante. Comencemos, como dicen, por el principio. ¿Para quién está hecha la ley de entrada? Cuando se habla de la redacción de una ley, ¿está hecha pensando en quién? ¿En un hombre o una mujer o en ambos? Bueno, yo creo que hasta hace muy poco tiempo, no es de que se pensara en un hombre o en una mujer, sino la política y las visiones de la política pues estaban muy enraizadas en los hombres, en su visión. Entonces, a partir de un tiempo para acá hemos empujado a través de diferentes iniciativas, incluso a través de diferentes posturas, que todas las leyes de este país, las políticas públicas y los presupuestos, garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y tomen en cuenta, algo que es muy importante, las condiciones de desigualdad que todavía perviven en la sociedad mexicana. Aunque hemos avanzado muchísimo como mujeres y tenemos un reconocimiento y una participación política muy grande, todavía hay condiciones de desigualdad en la mayoría de las mujeres, incluso también hay desigualdades en nuestra propia vida, y contra eso tenemos que remar y garantizar que la ley también se haga cargo de esas desigualdades. Muy bien, las encargadas, por supuesto, de legislar esto, llevar el estandarte, son ustedes que se encuentran en las cámaras. Ahora, ¿cómo se encuentra la presencia? ¿Cómo ha evolucionado la presencia femenina en las cámaras? Ahora vemos que hay dos presidentas, dos responsables de ambas cámaras, algo que no se había visto nunca, ¿no? Sí, Brenda, pues fíjate que hemos visto históricamente, primero, una paridad en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Orgullosamente, dos presidentas del Congreso, que la verdad, aquí no hay partidos políticos más que atrincherarnos como mujeres, todas las apoyamos. Y te voy a decir algo, ahorita que estamos las tres, a pesar de que somos de diferentes partidos, estamos juntas promoviendo distintos temas. Por ejemplo, se acaba de aprobar la ley Olimpia, que fue muy sonada. Ahora, si no mal recuerdo, ya van 20 congresos estatales. Y bueno, esta ley para regular, por ejemplo, la violencia digital, que muchas mujeres mandan fotos, por ejemplo, a los novios y de repente los ven que suben a la red en redes de prostitución, en páginas de internet pornográficas. Hoy ya está penado. Hoy ya está penado federal, fue una lucha que dimos todos los partidos, hubo consenso en la Comisión de Equidad de Género. Entonces, lo que te puedo decir es que hemos sido las mujeres
que si no nos habían abierto la puerta, la pateamos para que nos hagan caso. También cuando fue, por ejemplo, la regulación sobre el trabajo doméstico, bueno, me acuerdo que todos estábamos ahí con los sartenes tomando la tribuna, y pues ha tenido que ser así. Yo creo que es histórico y por eso sí viene la legislatura de la paridad de género, porque hicimos fuerza y hemos impulsado varias leyes a favor de las mujeres. Entonces, ¿qué nos falta? El presupuesto con perspectiva de género. Eso es importante. Por ejemplo, ¿cómo se podría aplicar el presupuesto en perspectiva de género? ¿Es fácil, ustedes que están ahí en sus curules, es fácil de repente, que son sus compañeros, ¿verdad? Tampoco los quiero poner en aprietos, pero es fácil hacer una propuesta que tenga que ver únicamente con una iniciativa de ley que beneficie a mujeres. Bueno, ¿es fácil? Mira, yo creo que hay que partir de una base. Las mujeres y los hombres vivimos el mundo, vemos el mundo distinto. Y eso tiene que aplicarse a la forma de hacer las leyes, a la forma de hacer los presupuestos. ¿A qué me refiero en específico? 1 de cada 3 familias en México está encabezada por una mujer sola. 1 de cada 3. Esa mujer, que seguramente a lo mejor muchas nos están viendo, tienen que cumplir con todas las funciones de la familia, hacer el trabajo doméstico, los cuidados diarios. Ocuparse de ella misma. Sí, pero primero todo lo que implica la casa y el trabajo doméstico, hacer una familia, darles pertenencia, transmitir los valores, todo lo que hace una madre. Ser ejemplar. Ser ejemplar, una madre, todo lo que tiene que hacer una familia. Pero además, llevar el alimento a esa casa. Entonces hay una sobrecarga, hay una doble carga o triple carga para 1 de cada 3 familias en México para esa mamá. Por eso, ¿qué es legislar con perspectiva de género? Es pensar en esas mamás y ver cómo compensamos en las instituciones para que, por ejemplo, los horarios puedan ser flexibles, para que puedan trabajar desde su casa, para que el dinero que tienen que llevar todos los días pueda ser desde la casa. ¿Para qué? La lactancia. Sí, para las pensiones alimenticias, por ejemplo. Claro, en México, probar que no se le da la pensión alimenticia a unos niños, le corresponde a esa misma mamá que está sobrecargada de trabajo y que tiene que llevar juicios caros sin resultado durante muchos años. Entonces, pensar en ella que vive esa realidad en desventaja y compensar, eso es lo que es legislar y trabajar y vivir con perspectiva de género. Y yo Qué bien lo ilustras, diputada. Muy bien. Además, quiero decirte que efectivamente el tema del presupuesto es muy importante, porque en los presupuestos se definen las prioridades de un gobierno. Y entonces, bueno, pues analizando el presupuesto, evidentemente también puedes darte cuenta si un gobierno le está apostando a los derechos humanos de las mujeres, a su desarrollo, a su autonomía, y ahí podemos ver específicamente cómo vamos. Y en el caso concreto de este último presupuesto, fue un presupuesto donde se avanzó un poquito, fue muy poca el incremento que se dio en el anexo 13, que es donde se establecen todo el tema de la igualdad de género, pero no vimos que en las grandes bolsas estuvieran reflejadas las mujeres. No vimos, por ejemplo, que se diera un presupuesto suficiente para un tema que hoy a todas las mujeres nos tiene sumamente preocupadas, que es el tema de la inseguridad, el riesgo que estamos viviendo en los espacios públicos y privados. No tenemos una política de prevención en materia de justicia y de violencia. Y bueno, pues todos estos temas, la verdad es que tenemos que empujarlos siempre juntas, y como lo decía muy bien Cintia, creo que tenemos una enorme oportunidad, somos 241 diputadas. Ya son un montón. Como para definir el próximo presupuesto y hacer todas las modificaciones que necesitemos para garantizar plenamente la autonomía, el desarrollo de las mujeres, que todavía nos falta un buen trecho. Hemos avanzado muchísimo. Yo te podría afirmar que las que han trabajado más duramente en esta legislatura y que realmente hemos dado grandes avances, no solamente para las mujeres, sino para los niños, las niñas, para los adolescentes, para todos y todas, hemos sido las mujeres. Pero ahí, Brenda, permíteme que Lore a mí me da mucho gusto porque dentro de su grupo es la más luchadora, la más impulsora de los temas de las mujeres,
pero sí quiero señalar que en este presupuesto hubo muchas fallas a las mujeres y te doy un ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo se redujo a la mitad, había 25,000 escuelas, se reducen a 12,500, se reduce a la mitad del presupuesto y las principales afectadas son las mujeres trabajadoras que dejan a sus hijos en la escuela en esta jornada ampliada y que ahora se van a ver afectadas. 2, las estancias infantiles. Yo sí creo que es una violencia para una mujer que le cierren las estancias infantiles y dónde va a dejar a sus hijos. Igualmente, queríamos... O este mecanismo de que te den el dinero y te lo vas a gastar en cualquier otra cosa menos en una guardería, ¿no? Hablando de las estancias infantiles. Exacto, entonces, ¿qué es lo que falta ahorita? Que el presupuesto con perspectiva de género, ¿qué falta? Que en la Junta de Coordinación Política haya más mujeres. Hoy solamente está la coordinadora del PRD, que es mujer, pero yo creo que mientras no haya más mujeres en la toma de decisiones, a ver, ya pasamos de la primera etapa era lograr paridad, ya logramos paridad. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es estar donde se toman las decisiones, totalmente de acuerdo, porque si no, los que toman las decisiones es un grupo de hombres, no legislan con perspectiva de género y entonces por más, por ejemplo, un dato que queremos ¿Por qué será impulsar, así? ¿Por qué no legislan con perspectiva Porque- de género ellos? Pues yo creo que parte de que vivimos viven. realidades distintas, No lo viven. no percibimos igual hombres y mujeres, no somos iguales ni físicamente, tampoco emocionalmente. Y creo que las sociedades han sido patriarcales, siempre son los que tienen el patrimonio y el que paga manda. Entonces, eso ha hecho que las mujeres vivamos en una realidad mucho más acotada, mucho más doméstica, calladita te ves más bonita, y ese tipo de atavismos son los que tenemos que venir compensando. Hay un tema muy importante y creo que tiene que ser, ¿qué diferencia va a haber ahora en la política cuando ya hay paridad en las cámaras? Creo que eso debe de sentirse, allá nuestras amigas y amigos que están viéndonos, debe de sentirse, debemos de hacerlo diferente, debemos de hacernos notar que las mujeres somos distintas y que estamos pensando no nada más en el bienestar de las mujeres, estamos pensando en manera complementaria al hombre, pero en el bienestar de trabajadoras, de trabajadores, de las personas más vulnerables de la sociedad, de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, de cómo integrarlas a la economía, de cómo hacer presupuestos mucho más equilibrados en educación, en justicia. Por ejemplo, el acceso a la justicia, el acceder a que se te haga justicia en un caso es mucho más complicado para mujeres y peor si tienen algún tipo de discapacidad o si sufren de pobreza económica. Y si no tienes dinero, porque acceder a la justicia, solo quien ha tratado de acceder a la justicia en este país puede entender lo que eso significa. Ir y pararte frente a un ministerio público que no tiene un gramo de sensibilidad en absolutamente nada de lo que te haya sucedido. Llámese que te aventaron o llámese que te agredieron físicamente o que te robaron o que te secuestraron. Es terrible. Solo quien ha tratado de acceder a la justicia, ya sea hombre o mujer, puede saber lo que eso significa, ¿no? Ahí falta muchísimo la perspectiva de género, justamente en los ministerios públicos y en todo el sistema de justicia en este país. Y yo quiero aprovechar, porque me parece que es muy importante destacarlo, que este movimiento que se ha gestado de mujeres que se han manifestado prácticamente en todo el mundo, donde están interpelando al Estado, que no ha respondido a las expectativas de las mujeres, que no le ha garantizado el derecho a la justicia, el violador entre eres otras, tú, ¿no? El violador eres tú. Sí. Creo que es muy importante que a partir del impulso y la fuerza que tienen, que nosotras asumamos esa fuerza y realmente empecemos a tomar el papel que nos corresponde. Porque efectivamente la paridad no es una concesión, la paridad es un derecho y lo que sigue es decidir. No nos podemos quedar nada más con la representación política. Este país necesita de mujeres decidiendo, porque además del enfoque que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, es un enfoque que garantiza el respeto a los derechos humanos, porque somos las mujeres las que hemos vivido, ¿sí?, resistiendo una serie de discriminaciones durante mucho tiempo, y eso nos da una gran capacidad para empatizar con el otro, para generar el entendimiento que este país lo necesita. Yo creo que tiene razón Lorena, y esperaría yo que en esta legislatura de la paridad lográramos cambios, por ejemplo, en ese tema pendiente de acceso a la justicia, que va a ayudar no solo a las mujeres, pero que sí se vean
estos cambios sistémicos que necesitamos, sistémicos me refiero a todos los sistemas, Claro. para que realmente haya esta posibilidad de que la mujer opine y que la mujer pueda transitar segura, de que la mujer pueda competir en igualdad de condiciones. No hay que olvidar, todavía las mujeres en México Estamos dando ganamos la menos, batalla. Sí. con más estudios y con más capacidad en igualdad de puestos Claro. y con la sobrecarga de trabajo doméstico. Por nada. Oye, solo ahora, por ser hombre y ser todavía- mujer. todavía Exactamente. los Solo hombres por ser hombre y ser mujer. Hoy nos siguen- ayudan sí, claro. en las casas, todavía nos ayudan. Ah, claro. ¿Cómo? Te voy a hacer el favor de cuidar a los chicos Sí. esta tarde. Cintia, Sí, me ayuda. Hoy siguen corriendo Cintia, a las Cintia, mujeres de sus trabajos. por ustedes estar están ya embarazadas. tomando terreno en la parte Totalmente. legislativa. Esto es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad porque ellos son los que votan por ustedes y las que las eligen. ¿Es un avance esto de que se está transformando la idea en México y por eso estamos eligiendo más mujeres? A ver, sin duda, esta ley de paridad nos cambió la vida a todos, que se promovió en el 2014, por supuesto que nos cambió la vida a todos, porque era mucho más difícil llegar a estos cargos de elección popular, o te Muy mandaban a difícil. los distritos perdidos, o te mandaban de propietario y te hacían renunciar para que tu suplente fuera hombre y subiera, lo de las famosas Juanitas, ¿te acuerdas? Bueno, una cifra. De 2.000, 2.500 presidentes municipales que hay en la República Mexicana, solo 400 son Son mujeres. mujeres. Sí, claro. 400 de 2.500 más o menos, ¿eh? Sí, claro. Sí, y por ejemplo, todavía falta en el Ejecutivo local, solamente tenemos hoy en el país una sola gobernadora, ¿no? Entonces, sí es un paso importante, yo creo que todas nosotras fue una gran brecha, es una acción afirmativa, que no se quiere decir que siempre tenga que ser las mujeres, sino nada más es una acción afirmativa para promover la participación de las mujeres de manera temporal, para que después se haga solito. Hay países de primer mundo donde ya se quitan esas acciones afirmativas Así es. porque ya es natural la participación de la Es otra mujer. manera de- ¿Qué sigue ahora? El ámbito empresarial, Brenda, te quiero decir que es el más rezagado en materia de equidad de género. Ahora, en el ámbito empresarial, no vemos la participación de las mujeres, no vemos mujeres CEOs al frente de las empresas, no vemos mujeres al frente de los centros de administración de grandes empresas, Los y consejos. ese es el Tan gran no reto lo de los vemos consejos. que la CEO de Nissan está resonando, impulsando a mucha gente, porque es CEO y se acaba de ir a Japón o China, Sí, donde se es un gran fabrica, orgullo. y es la inspiración de muchos. Miren, en noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo justamente, un acuerdo nacional por la igualdad entre mujeres y hombres, elaborado a partir de diversos estudios y testimonios que fueron recogidos en el país. Vamos a ver y recordar qué fue lo que dijo Andrés Manuel. Y bueno, platicábamos acerca de esto porque esto fue algo que marcó, en este caso, la decisión de Andrés Manuel. Le decía, en noviembre el presidente firmó el Acuerdo Nacional por Igualdad entre Mujeres y Hombres, que elaboró a partir de algunos estudios y testimonios, que esto habla, por supuesto, de la apertura que hay en esta parte del gobierno. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Andrés Manuel. Claro. Nos comprometemos a trabajar, primero, para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la 4 Transformación y del desarrollo de México. Segundo, para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres. Tercero, para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad. ¿Qué les parece esto, Pues esta decisión del gobierno federal? Es muy buena, creo que además pone en relieve, y hay que anunciarlo, creo que todas aquí. Ahora, en próximo mayo, la ONU, junto con el gobierno de México y el gobierno de Francia, van a hacer una reunión a nivel mundial, justo aquí en México, por esta legislatura de la paridad, por este movimiento, digamos, político, que todavía tiene muchas deudas, ¿no? Pero que vamos avanzando, y vamos a tener el foco del mundo en México, y vamos a tener oportunidad desde el ámbito privado, desde el ámbito de la comunicación, como el que en todos los ámbitos profesionales, de tener aquí reunidas en México a mujeres de todo el mundo, discutiendo precisamente problemas de violencia, problemas de cómo compensar la diferencia que hay entre unas y otros, que es además mundial, cómo permear en lo que muy bien decía Cintia, en los consejos administrativos, en donde a nivel mundial
las presidencias de hombres sobre mujeres son abrumadoras. Entonces, creo que solo así, y ese es el punto de qué es lo que va a pasar en mayo aquí en México, uniéndonos las mujeres en general del mundo, no solo de distintos partidos políticos, sino las mujeres de distintos ámbitos y de distintas nacionalidades, podremos juntas empujar un cambio en las sociedades. Creo que esto viene a ser un cambio cultural. Definitivamente, creo que claro. va a requerir necesariamente una diferente forma de vivir la masculinidad, una forma distinta de percibir el ser hombre, el tener que compaginar todas las labores domésticas que muchas veces las vemos como de segundo y tercer nivel, pero que son necesarias todos los días para vivir. Sostener una familia. Para sostener, Así es, sí. Yo diría algo más. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y me parece muy bien que se dé este encuentro y con una agenda muy importante, pero sí tenemos una deuda muy grande todavía, no solo en el tema empresarial, en el tema del campo. Tenemos más de 14 millones de mujeres que hoy no son autosuficientes, que no tienen acceso al desarrollo, que son mujeres que están muy marginadas incluso en la toma de sus propias decisiones, que son mujeres que no tienen derecho a tener la propiedad de sus tierras, y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuertemente, no solamente en seguir empoderando a las mujeres, que tengan una participación y que decidamos, sino que realmente vayamos a combatir la profunda desigualdad que están viviendo mujeres indígenas y campesinas en este país y atender todos estos rezagos. Tenemos un salario distinto, tenemos la creencia en este país que hay que derribar de que somos las responsables del cuidado, tanto de los hijos, en exclusividad de los hijos, de todos La prácticamente, comida. Y de los enfermos, de los discapacitados. De las personas mayores. No tenemos una contribución a todas estas mujeres que están trabajando en sus casas, no tienen acceso a derechos laborales, ni siquiera a seguridad social. Así es. En fin, tenemos una larga agenda todavía, porque está muy bien que estemos las mujeres políticas y que seamos más cada día, pero hay que ver por todas las En esta, me regreso un poco a la parte de las mujeres del campo, que sin duda están muy olvidadas en cuanto a sus derechos. Ellas no pueden ni siquiera elegir el número de hijos que pueden o quieren tener, ¿no? Tan solo desde ahí. Sería hacer cuestión de mucho trabajo de campo, ¿no? De informarles que tienen derechos, de informarles que pueden decidir. Ahí sería trabajar de la mano con quién. Y de presupuesto, a ver, insisto, en el tema del presupuesto, yo creo que este gobierno debe de poner el dinero donde pone la palabra. Es decir, si habla de género, pues ahí es donde tiene que poner el dinero. Yo te quiero dar 2 ejemplos. Se han cerrado todos los refugios contra la violencia de la mujer. Eso es gravísimo. Es terrible. Gravísimo, Brenda, porque antes una mujer sufría violencia, podía ir al refugio, le daban asesoría jurídica, asesoría psicológica, y hoy están cerrados. Y por otra parte, la parte del campo, se necesita mayor presupuesto para impulsar los proyectos productivos de las mujeres. Si tú comparas el apoyo, que por cierto se redujo muchísimo en el campo este presupuesto, a una mujer y a un hombre, el 80% de los programas los tienen hombres. Necesitamos que ese dinero vaya a las mujeres, porque si no, nunca van a poder estar en competencia. Entonces, por eso es tan importante que el siguiente paso sea legislar con perspectiva de género, pero en los presupuestos, que el dinero pueda aplicarse para eso. Te doy otro dato. Antes en el Instituto Nacional de Perinatología operaban a las mujeres con laparoscopía. Hoy están abriendo nuevamente a las mujeres, cuando desde hace 7 años ya todo era por laparoscopía. Eso es un tipo de sección donde tiene que ir el presupuesto para que las mujeres puedan disfrutar y tener una operación, por ejemplo, con laparoscopía. En el tema de los sueldos, y se hizo un estudio que hoy las mujeres siguen trabajando más horas, siguen ganando menos. Hoy las mujeres embarazadas siguen siendo despedidas de sus trabajos. Okay. Las licencias, no les respetan las licencias de los 3 meses a las mujeres, muchas veces no pueden elegir. E insisto, mientras no tengamos una mayor participación de los hombres en estos temas, va a ser muy complicado. Ahora, la cosa es, ¿qué van a hacer ustedes, diputada Marcela? ¿Qué van a hacer ustedes para contrarrestar esto? Digo, ya sabemos y nos indigna definitivamente, Sí, claro. pero estamos en sus manos. Pues mira, creo que el primer paso lo hemos dado, y es
unirnos sin importar el partido político, que creo que en eso hemos sido las mujeres quienes hemos puesto el ejemplo muchas veces a los hombres. El primer paso era legislar juntas con una causa, que era el bienestar de la sociedad, de las mujeres y de los hombres, pero de las mujeres en este caso, y lo logramos. Creo que hemos hecho una buena hermandad de mujeres. Eso va rompiendo mitos, ¿no? De mujeres juntas, solo difuntas, ¿no? Sí. En el caso de las hay dichos legisladoras, muy tremendos en cuanto a nosotras pero- las mujeres, pero, Sí, hay eso- dichos tremendos. eso ya lo rompimos. Segundo, que legislar en temas que han sido ancestralmente sensibles. En este caso me voy a referir a dos en concreto. A ver. Uno es la pensión alimenticia y la forma en que se hace justiciable, esto es que realmente un hombre que tiene un hijo, no importa la condición, si están casados o no, se haga responsable económicamente por lo menos, también afectivamente, pero económicamente por lo menos, de ese niño. Y segundo tema, México, desgraciadamente, es el país de la OCDE y de Latinoamérica con el número más alto de niñas y adolescentes embarazadas. Esto es una cosa que realmente preocupa y ocupa. Hemos presentado varias iniciativas. Una de ellas lo que lleva es a que cuando llega una niña a cualquier centro hospitalario a tener a su bebé y que sea menor de 15 años, que hay muchos, desgraciadamente muchos embarazos así, deba de investigarse por oficio. Y porque muchas veces cuando se les pregunta, se quedan calladitas ellas y sus mamás, porque en muchos casos hay violencia Vienen de sexual ahí abusos. Claro. y es De una abusos. persona poderosa. ¿Qué tema? Entonces se quedan calladas por miedo. Entonces debe ser perseguido de oficio. Violencia, y si me permiten, vamos rápidamente a hacer una pausa. Vamos a Ok. regresar, si les parece, diputadas, legisladoras, con este tema de la violencia de género y cómo pueden ustedes ayudarnos desde la legislación. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros que sí. en el Heraldo TV. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis político aquí en el Heraldo TV. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando justamente cómo legislar con perspectiva de género. Le agradezco, por supuesto, a las legisladoras que me acompañan esta noche. Cintia López Castro, diputada federal del PRI. Marcela Torres Peinberg, diputada federal del PAN. Y Lorena Villavicencio, diputada federal de Morena. Gracias, diputadas, por acompañarnos y por estar platicando acerca de este tema. Hablábamos del tema de la violencia. Ahorita vamos para allá. Vamos antes a recordar que en mayo en el Senado se realizaron una serie de mesas bajo el título Legislando para la Igualdad con Perspectiva de Género. Se habló acerca de los avances, pero también de los grandes retos, inequidades, vacíos de justicia, todo esto que hemos platicado aquí y de los riesgos que enfrentan las mujeres. Vamos a escuchar algunas de estas voces. En los últimos años estamos viendo serios retrocesos, a menudo en nombre de la cultura, la religión o las tradiciones, que amenazan el duro progreso en el logro de la igualdad de las mujeres. Tenemos siempre una falla legislativa en México. Establecemos principios, establecemos derechos, pero no garantizamos ni la protección ni la instrumentación de ese derecho. ¿Comparten lo dicho por la diputada? Coincido plenamente con Pati Olamendi. Yo creo que hemos avanzado mucho en términos normativos. Tenemos, podría decir, hasta buenas leyes. Obviamente nos faltan algunas. Pero el Pero si problema se en este cumplieran. país es que no se cumplen las leyes. Tenemos un sistema de justicia muy deficiente que además, como ya lo decíamos, está generando una violencia institucional brutal, porque llega una mujer a cualquier ministerio público y bueno, cómo se clasifican los delitos, cómo se reclasifican los delitos, cómo se están haciendo los peritajes, todo esto ha generado un verdadero problema social muy grande. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos ahora el reto de asumir la facultad de control que tenemos como Poder Legislativo y empezar también a exigirle al Poder Judicial, respetando su autonomía, de cuáles son las medidas que están tomando para que esas legislaciones que estamos haciendo realmente se respeten. Y quiero aprovechar este tema, que es el tema de la violencia, porque también creo que el tema de la interrupción del embarazo es una manera de violentar a las mujeres.
se sigue pensando que el derecho a decidir con libertad es algo que tiene que definir el Estado o que tienen que definir La religión o la moral. religión o la moral, cuando es un derecho inherente al ser humano. A nadie se le puede cuestionar qué hacer con su propio cuerpo. Aquí hay una discusión muy grande, pero las mujeres en el mundo hoy, y todas estas mujeres que se han manifestado, también han hablado de ese tema como un tema fundamental. El día de hoy aprobamos una amnistía que tiene algunas limitantes, pero mandamos un mensaje que era lo que estábamos buscando muchas mujeres, en el sentido de que vamos ya por el respeto pleno en los hechos de cada uno de los derechos que tenemos como mujeres, y el principal derecho, desde mi punto de vista, el primer derecho es decidir sobre tu persona y sobre tu proyecto de vida. Yo lamento enormemente que se esté hablando de niñas menores de 15 años que tienen que ser madres. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Estas madres que no quieren tener hijos, yo quiero dar un dato muy importante. Somos el primer país del mundo donde más violencia y abuso sexual existe contra los niños, niñas y adolescentes. El primer lugar. Y parte de esta violencia surge en la propia casa. No parte, la mayor parte, el 90% de quienes cometen este tipo de violencia contra los niños son sus parientes, son sus cercanos. Entonces aquí también tenemos un tema que tenemos que discutir con seriedad, más allá, quitándonos todos estas gafas morales que nos han impedido el reconocimiento pleno de este derecho. Yo creo que es momento ya de garantizarle la decisión a las mujeres de un tema tan importante como es una decisión de vida fundamental, el decidir si quiere ser o no madre, que es un derecho libre. Mira, creo que en el estudio que hizo la OCDE sobre por qué México es el país con mayor número de niñas y adolescentes embarazadas, dieron un dato que para mí me resulta pues muy así sorpresivo. Y es que el 60% de las adolescentes que están embarazadas en México, perdón, o que se embarazan, dicen ser embarazos deseados. Eso te habla, Brenda y compañeras, de la falta de oportunidades de trascendencia que tienen las niñas y las jovencitas, sobre todo en zonas rurales o en las zonas ¿Te refieres, más diputada, pobres. a las aspiraciones que puede tener una mujer? A los pocos sueños que puede tener. Cuando le preguntan a los jóvenes mexicanos cuál es el valor que más les gusta de México, la respuesta más frecuente es el Chicharito Hernández, que no es un valor, es una persona. Bárbaro, no. Es una persona, pero implica un sueño, sobre todo para los varones, me estoy imaginando. Pero a las niñas mexicanas no tienen ni siquiera un Chicharito Hernández. Qué importante lo que dices. Que pueda trascender en el extranjero y que sea una mujer triunfadora y además simpática y además que gana y además... Eso no lo tenemos como mujer en México. Entonces creo que dándole la razón a Lorena, creo que hay un punto que no hemos tomado en cuenta. Tenemos que construir oportunidades de sueños, oportunidades de trascendencia distintas a la maternidad, porque la maternidad les da poder como quiera y así lo perciben. Entonces quieren embarazarse, a lo mejor para pertenecer, a lo mejor porque las invitan al comité de becas, a lo mejor porque en su propia casa toman un papel distinto cuando son madres, pero debemos de encontrar que nuestras niñas tengan oportunidades deportivas, oportunidades de ciencia, oportunidades como tú, ¿no? De ser una muy guapa presentadora de un programa y comunicadora, ¿no? Necesitamos encontrar que puedan trascender en lo profesional, en la forma de hacer un negocio y que ellas ganen su dinero y lo administren. Creo que eso va mucho antes de decidir qué hacer con el embarazo. Primero, tengamos el sueño de ser una mujer de éxito y permitámoslo, ¿no? Qué importante lo que dices, no tenemos una figura aspiracional como mujeres. En los varones pues está el futbolista, está el cantante, está el músico, está incluso el político, incluso el mismo presidente de la República. Pero como mujeres, ¿a quién tenemos para visualizar y aspirar? ¿Estarían ustedes dispuestas a hacer lo que se requiere para hacer esa figura?
Mira, yo creo ¿Podría que ser? como legisladoras lo primero que tenemos que hacer es legislar para que a las que vienen atrás les cueste menos trabajo y a todas las personas que nos ven que digan, bueno, ahí están las diputadas hablando del tema de género, ¿qué están haciendo en la Cámara de Diputados? Y me interesa dejarles un mensaje, Brenda. Primero, antes de esta legislatura, toda la violencia política no estaba regulada. Todas hemos vivido violencia política. No hay Cuando una... dices violencia política, ¿a qué te refieres? Violencia política es que violan tus derechos políticos ¿Algún comentario? por ser mujer. Acciones Sí, por específicas. ejemplo, violencia política puede ser que te digan, claro, tú estás ahí porque eres la amante de tal. Violencia política es que te manden a ti al distrito perdedor cuando tú vas arriba en las encuestas. Violencia política es que te saquen y difundan fotos y te hagan un collage de la candidata y las fotos desnudas. Eso es violencia política. Violencia política son amenazas que pues todas hemos vivido cuando a veces queremos ser candidatas. Yo creo que no hay una sola mujer en la política que no hayamos vivido de alguna u otra manera violencia política, porque es bastante complicado, el camino es un camino de hombres y ser mujer es bien difícil. Entonces hoy la violencia política ya está, el feminicidio ya está tipificado. Antes se morían las mujeres y no se podía, no estaba tipificado. Hoy los feminicidios, hoy hay alertas de género en los estados, hoy se cuentan cuántos feminicidios hay y entonces se toman medidas específicas. Hoy si una mujer muere por la condición de ser mujer, entonces ya se considera un feminicidio. Hay violencia escolar, que ya lo estamos regulando con la ley Olimpia para regular violencia digital. La violencia familiar. A ver, el mayor número, estaba leyendo el mayor número de casos de, tú sabes, que 98% de las mujeres que son violentadas por un familiar, que se atreven a denunciarlo, que es un logro Es que lo muy vayan a denunciar, complicado, sí. o están en la puerta del Ministerio Público y se echan para atrás, o a los 2 días van y quitan la queja, van y quitan la denuncia. ¿Por qué? Por miedo. ¿Qué necesitamos? Hacer leyes para que las mujeres se atrevan a dejar a las parejas que las violentan, que no permitan que las golpeen, que empiecen a ser conscientes de las primeras agresiones. Creamos en la Comisión de Equidad de Género un violentómetro, donde te dice que la fase amarilla, por ejemplo, de la violencia es que te griten, que la primera fase es que te hagan la ley del hielo, que te celen, y muchas de las que nos ven nos dirán, bueno, pues a mí me celan y yo no lo veo mal. Pues es la primera fase de violencia. ¿Cuál es nuestra chamba? Legislar, hacer leyes para las mujeres, por ejemplo, como lo hicimos hoy en la Ciudad de México. Si tú te divorcias en la Ciudad de México, la ley está de tu lado. ¿Qué necesitamos? Empezar a hacer leyes que favorezcan a las mujeres, que las pongan como sujeto y no objeto de la ley. Que las favorezcan, pero también en muchos de los casos que las pongan en un estatus igualitario. No es que queramos privilegios, claro, sino que queremos la igualdad, que eso significa, ¿no? Había un dicho por ahí de María Félix, yo no soy feminista, yo quiero lo mejor para la mujer porque la quiero ver crecer, no quiero que le hagan el camino más fácil, sino que le den lo que merece, ¿no? Sí, es una igualdad virtual, porque aquí se han puesto muchos ejemplos. Yo pongo el caso de los cuidados, que me parece que es el muy representativo. Las mujeres, para llegar a la Cámara, tenemos que resolver muchísimas cosas antes de llegar a nuestro trabajo, ¿sí? Y las leyes establecen como si los dos tuviéramos las mismas condiciones. Entonces, sí tenemos que ver cuál es la condición específica. Ahora, yo te quiero contestar esto de que no hay un referente de mujeres. Yo creo que no tenemos que tener un modelo de mujer ni de hombre en este país. Lo que tenemos es que provocar en cada uno de los ciudadanos, hombres, mujeres, niñas, niños, que empiecen a entender que ellos tienen la posibilidad de construir un mundo distinto, no a partir de un referente necesariamente, que siempre estimulan. Sí, claro. Porque yo no soy de las que creo que a partir de una figura podemos lograr un crecimiento personal. Yo creo que tenemos que lograr desterrar todas estas lastres que llevamos siendo mujeres, que lamentablemente, bueno, se reproducen muchos estereotipos y nosotros a veces los reproducimos en la crianza. Tenemos que eliminar todo esto. A mí me preocupa, por ejemplo, un dato de que las niñas de 6 años empiezan a sentir en condiciones desfavorables menos que los niños, se sienten menos. Entonces ya estamos hablando de
un problema serio. Entonces necesitamos romper todo este tipo de cosas que se han establecido en nuestra psique y decir, rompamos con esto, empoderemos a los niños, a las niñas y para que desarrollen todas sus potencialidades, cambiemos la crianza, porque ese es un tema muy importante, que es la que reproduce muchos de estos estereotipos. No en nuestra crianza, veamos la crianza que se da en muchos lugares de provincia, donde se siguen reproduciendo estos esquemas de que tú tienes que atender al hombre, que tú tienes que hacerte cargo de los hijos, que tú no puedes optar por tu proyecto de vida, siempre tienes que pensar primero en la familia, el hombre no tiene que pasar o cruzar por esa etapa. Todo esto hay que replantearlo y hacerlo más equitativo. Necesitamos que los hombres también participen en las labores del hogar y que todo esto y lo sea pueden más hacer, equitativo. no va a pasarles nada, no pasa nada, incluso a veces lo hacen hasta mejor que uno, ¿no? Claro. A ver, regresemos a las calles. Lo que ha pasado de unos meses para acá, las mujeres han salido a manifestarse, colectivos feministas, estamos hablando de defensores de derechos humanos, y el mismo, algunos integrantes del gobierno, han salido a protestar de manera pacífica algunos, otros con los ánimos desbordados. Es válido, creo yo, porque repito, solo quien ha buscado acceder a la justicia aquí sabe lo que está viviendo. Nunca han abusado de una hermana mía, nunca ha desaparecido mi madre, nunca ha desaparecido mi hija, y yo no sé lo que significa estar en ese lugar. Por eso creo que se tiene que abordar con mucho respeto esa parte. ¿Qué van a hacer ustedes para proteger a estas mujeres? ¿Qué van a hacer ustedes desde sus trincheras y desde sus curules para abrazar esta causa? Al año, lo que vamos del año, que estamos a 11 de diciembre, van 800 feminicidios en este país. Desde sus curules, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes para proteger a estas mujeres y garantizarles una vida plena? Bueno, mira, yo desgraciadamente aquí sí tenemos que hablar cada quien desde su trinchera. Yo te puedo decir lo que hemos hecho en el partido. En el tema de seguridad, creo que es digamos, el tema más crítico, el tema mucho más grave de este gobierno. Desde que estamos en este sexenio, la violencia, los delitos en general han subido, según cifras de organizaciones de sociedad civil, porque cifras oficiales no hay, 4%. Hay más asesinatos en México que en Siria, que vive guerra civil, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Los intentos fallidos que ha habido de operativos con el crimen organizado y todo esto, desgraciadamente genera un ambiente violento, un ambiente que genera temor en mujeres y en hombres. Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde, ahora sí, mi partido? Cambiar esta estrategia que hemos venido viendo que va fracasando en este gobierno. Invertir mucho más, ¿no?, en policías. Tú sabes que la ONU, por ejemplo, recomienda a todos los países del mundo que para que un país sea seguro, tiene que haber por lo menos 2 policías cada 1000 personas. ¿Cuántos policías hay en México? Estamos hablando de 1 por el Así doble es, de esa cantidad. Exactamente. Sí. Estamos a la mitad de la tabla. Hay un policía cada 1000 personas. Exacto. Entonces tenemos pocos policías, ya nomás por número, mal equipados, porque el presupuesto en seguridad en este año subió solamente 3%, que con la inflación, bueno, pues se acabó, ¿no? Ya es decremento. Entonces tenemos pocos policías en número, de acuerdo a lo que marca la ONU. 2, los tenemos mal equipados. 3, estamos utilizando una buena parte para cuidar los intereses de nuestro vecino del norte, que son las fronteras sur. Y todavía, el día de hoy, nos ponen una ley de amnistía, que implica además liberar a narcomenudistas. ¿Qué mensaje se le manda a ese policía que ya sabe que son pocos, que ya sabe que están mal armados y que además le decimos no te esfuerces porque los narcomenudistas van a poder salir de la cárcel? Entonces creo que esa perspectiva de poca seguridad no ayuda a mujeres, desde luego, que son las víctimas número 1, digamos, de la violencia con este tipo de performance y esto. Y el mensaje creo que está siendo discordante. Una cosa es lo que se está diciendo
y otra muy distinta a lo que vemos en los hechos. Diputada A ver, Lorena, de ninguna manera puedo aceptar que se diga que la ley de amnistía está provocando que salgan narcotraficantes. Está claramente establecido quiénes ¿Narcomenudistas? Sí. narcomenudistas. Sí. No, es quienes estén en la cárcel porque consumieron una dosis mayor a la que está autorizada en las propias leyes. Esos son los que serán sujetos, ¿sí? Para que se extinga la acción penal. Sí, se va a olvidar, es la amnistía. Se va a aplicar a mujeres que están en la cárcel por haber decidido, voluntaria o involuntariamente, ser madres. Hay mujeres en Querétaro, por ejemplo, una mujer estuvo 12 años en la cárcel por un aborto involuntario. Que Segundo, además fue por el fuero común. sí, después En se el está Fuero Federal no hay ni una. criminalizando la pobreza. En este país, quienes están en la cárcel son pobres. Son mujeres, son indígenas, son la parte más vulnerable. Y desde tu A bancada, ellos- desde tu bancada Pero de entonces, Morena, ahí está ¿cuál es el destinado. compromiso Pero con las entonces, mujeres? Lorena, reformemos el sistema de justicia. Sí. Fortalezcamos A ver, los ministerios nosotros públicos. estamos Pero trabajando no hagamos una por ley el de tema amnistía. de reformar. Este es un primer mensaje, no es el único. Estamos haciendo una serie de leyes muy importantes. Estamos proponiendo que haya un código penal único donde establezcamos un tipo penal de feminicidio que no sea tan difícil de acreditar como el que actualmente tenemos en el Código Penal Federal, que este tipo penal permee en todo el país, que se observe en todo el país, porque es un código que va a operar en todo el país, que tenga jurisdicción en cada uno de los estados. Tenemos también, dentro de las cosas que tenemos planteadas ya para un plan de emergencia, es que algunos delitos que estén vinculados con la violencia o todos los delitos no prescriban en el tiempo, es decir, que en ¿De cualquier violencia contra mujeres? Contra mujeres. Ajá. Y contra niños y contra adolescentes. Hay muchos delitos que si no lo presentas la denuncia a los 3, 4 años, se prescribe el delito y ya no puedes presentar la denuncia correspondiente. Y entonces está más ahí también fácil- vamos a hacer... Muy bien. Está más fácil decir Vamos que a- se está haciendo algo No. con una ley de amnistía que Pero- invirtiendo dinero No, en Desde tu aumentar el bancada, número de policías. Diputada Me Cintia, interesa- desde tu Gracias, bancada, el Brenda. compromiso para estas mujeres que han salido a las calles a manifestarse. Sí, me interesa mucho dejarle a las mujeres que nos ven primero esa esperanza de que aquí tienen legisladoras comprometidas con las mujeres. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el PRI fue primero impulsor de esta paridad en las legislaturas que hoy podemos tener. Fue una iniciativa presidencial del sexenio pasado. Gracias a eso hoy tenemos paridad. ¿Qué está haciendo el PRI? Primero, una de las banderas más grandes es la igualdad en salarios y en horarios laborales. Yo creo que todas las que nos ven no tienen trabajos no hay trabajos de medio tiempo en este país. Que te dé para vivir, no. Que te dé para vivir, ¿no? Ujú. Es muy difícil combinar el ámbito personal con lo laboral. Es decir, si estamos enfocadas al 100% a nuestro trabajo, todas las mujeres descuidamos el tema personal. ¿Por qué? Porque te exige los horarios. Lo vemos en la propia Cámara de Diputados, el presupuesto se aprobó toda la madrugada. ¿Qué mujeres se salieron? Las que son madres de familia, las que son madres solteras, las que no tienen quien cuiden a sus hijos y se tenían que salir en todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en el PRI? Es impulsar igualdad de salarios, igualdad de condiciones. Estamos impulsando, ya la metimos a la comisión, una ley bien importante que es para todas las madres solteras que hay en México, que son muchísimas, la mayoría de ellas, si nos pueden escribir aquí al programa, ¿quién recibe pensión? Realmente es menos del 25% que reciben pensión. ¿Por qué? Los maridos dicen que ganan menos, ponen otros estados de cuenta, dicen Porque que la no ley trabajan. a veces los favorece. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Los favorece. Porque la ley dice que si no tiene un trabajo formal, es muy difícil que tú le puedas exigir. Entonces, hay muchas mujeres que nos dicen, oye, es que mi esposo es taxista y él dice que no trabaja, pero sí trabaja, pero no lo puede comprobar. Entonces, estamos preparando una ley para que puedan o no comprobar sus ingresos, como cuando vas en el coche y te multan porque no llevas el cinturón, no te pregunta el policía si traes dinero, si traes tarjeta de crédito, cuánto ganas. Es una multa y lo que vamos a buscar es que se le garantice ciertos salarios mínimos a las mujeres cuando son abandonadas y para la pensión. ¿Por qué? Porque la ley automáticamente le deja a la mujer la crianza de los hijos. Y dice, tú encárgate, tengas trabajo, no tengas trabajo, tengas dinero. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el PRI? Trabajando en esas leyes. Y bueno, sí te quiero decir que en el PRI ahorita hay una revolución en el propio partido y tenemos paridad en todas las carteras. Es la primera vez que en el PRI
la mitad de las carteras son para mujeres y la mitad para hombres, Muy lo bien. cual es un gran logro. Muy bien. Y bueno, pues estamos con el gran compromiso de Muy las bien. mujeres. Conclusiones, nos queda poco tiempo de programa. Conclusiones para que nos llevemos justamente a reflexionar y que las mujeres y hombres que nos ven desde sus hogares o desde donde se encuentren puedan quedarse con una reflexión acerca de este tema de legislar con perspectiva de género, que también las compromete a ustedes a estar cada vez más preparadas. Diputada, comenzamos contigo. Bueno, yo decir que hemos avanzado muchísimo, se han aprobado leyes, como ya se señaló aquí, en los diferentes temas, y me parece que el gran reto, el reto del próximo año es atender el tema de la violencia contra las mujeres. Esa violencia que no nos permite estar en las calles, tenemos que hablar directamente con los fiscales, con los jueces, para que tengamos un diagnóstico claro de qué está pasando, para que ellos mismos controlen a los jueces y que clasifiquen bien los delitos y que las mujeres tengan garantizado el derecho a la justicia. Eso me parece muy importante. Segundo, garantizar a salario igual, a trabajo igual, salario igual o de igual valor. Eso también me parece que es un tema muy importante, que ganemos lo mismo. Claro. Tenemos que establecer el derecho al tiempo y al cuidado como un tema fundamental, que no sea monopolio de las mujeres. Tenemos que establecer un tipo penal que sea accesible para feminicidio. Tenemos que canalizar muchísimos recursos para el tema de prevención. Lo que queremos es que las mujeres no sean afectadas en su integridad, que no sean violentadas, y para eso tenemos que hacer una política de prevención muy activa y también garantizar que estos programas para las mujeres Diputada lleguen a sus manos. Marcela Torres, Pues, conclusiones rapidísimas. Conclusiones rapidísimo. Hemos trabajado en esta legislatura de la paridad fuertemente en muchas leyes que favorecen a mujeres y a hombres, a la sociedad en general. Creo que estamos demostrando que las mujeres podemos ponernos de acuerdo en torno a un solo tema, y eso es muy bueno. Les diría a todas las mujeres y hombres que nos oyen que participen en sus comunidades. Solo 8 de cada 100 mexicanos participamos en la Asociación de Colonos, por ejemplo. Asociación de Colonos. Yo las invitaría a que participemos en nuestras colonias, en cuestiones comunitarias, en nuestras escuelas, en los consejos estudiantiles. Gracias. Y así es como vamos a lograr cambiar la sociedad, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Diputada. Gracias, Brenda. Primero, Fernando. felicitar al canal porque quiere decir que el Heraldo TV tiene perspectiva de género con este programa y eso me da mucho gusto. Primero, México es un orgullo a nivel internacional porque somos el 4º país con mayor paridad en las cámaras. Está primero Ruanda, Cuba, Bolivia, y México es el país número 4. Te quiero decir que yo soy miembro de la Unión Interparlamentaria que agrupa más de 1000 parlamentarios en todo el mundo, y la verdad es que México somos ejemplo. Nos preguntan cómo hicieron su iniciativa, cómo lo hicieron, entonces vamos por buen camino. ¿Qué nos toca? Que las mujeres estemos donde se toman las decisiones y que el presupuesto esté, el dinero esté en los programas para apoyo de las mujeres y combatir la violencia. Ni una más. Estamos sumadas a la lucha con todos los grupos de feministas, de organizaciones de la sociedad civil y dando la batalla. Muy bien, pues le agradezco a las 3 que hayan estado aquí, las 3 muy aguerridas, y veíamos, por supuesto, ahí había diferencias, por supuesto, esto es lo que no tenemos que estar siempre de acuerdo y no por eso vamos a ser enemigas. Vamos uniendo caminos, a ustedes desde su trinchera y nosotros, por supuesto, desde los medios de comunicación, abriendo este tipo de espacios para comprometerlos, sobre todo, que no se les olvide que hay gente allá afuera que está esperando porque se tomen decisiones que le convengan y que tengan que ver, por supuesto, con su seguridad y con la vida. Gracias a las 3 por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Brenda. Gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis político. Por supuesto, lo invitamos a que participe en las redes sociales, @Heraldo_MX, @Bren_Penabello, también en Twitter. Si recordar nada más las redes sociales, diputada, en donde se pueden conectar. Cintia López C1. Muy bien. Yo en Twitter, Marcela TP. Ajá. Y en Instagram, @MarceTorres7. Muy bien, diputada. Yo soy @Villavicencio, DH de Derechos Humanos. Y soy Lorena Villavicencio en Facebook y no estoy en Instagram. Y yo creo que esta puede ser una gran puerta para que se pongan en contacto con ustedes y recordarles justamente lo que acordamos aquí. Que pasen muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que se quede con la programación del Heraldo TV. ¿Estamos?